Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar este hermoso proyecto que es un bolso redondo tejido con punto bajo centrado. También vamos a aprender a colocar de una forma fácil, rápida y sencilla la corredera. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Ahora sí, sin más que decir, vamos al paso a paso. Para este proyecto vamos a estar empleando 800 gramos de trapillo. Este trapillo es licrón, es un trapillo bastante liviano del color lila. Vamos a estar usando tijeras, aguja lanera, cinta métrica, una aguja de tejer de 7 milímetros y también vamos a estar colocando una corredera. Les voy a mostrar la forma como yo lo hago, que es una forma sencilla y espero que a ustedes les sea de mucha utilidad. Así que vamos al paso a paso. Vamos a iniciar realizando un círculo mágico y lo vamos a hacer de esta forma. Tomamos la hebra con nuestros dos deditos en forma de pinza y le vamos a dar la vuelta sobre estos dos dedos de esta forma así. Vamos a hacer una segunda vuelta, sujetamos ahí y nos va a dar una forma de X. Aquí sujetamos y damos la vuelta sobre estos dos dedos, ajustando con el dedo la hebra. Entonces aquí vamos a tomar la aguja con la punta hacia abajo y la vamos a pasar debajo de la primera hebra, tomando la que está a la izquierda. Giramos la hebra de esta forma y vamos a tomar la hebra que está en la izquierda nuevamente. Pasamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo y ahí vamos a cerrar. Ya aquí hemos formado la primera parte del primer punto bajo que vamos a realizar. En este círculo mágico haremos 5 puntos bajos. Aquí está la primera parte, entonces pasamos la aguja dentro del círculo mágico, tomamos hebra, sacamos, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Aquí ya tenemos un punto bajo completo. Entonces vamos a pasar la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, sacamos, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Este sería nuestro segundo punto. Aquí estaríamos haciendo el tercero, el cuarto y el quinto punto. Verificando siempre que tengamos los puntos necesarios, en este caso tenemos 5. Esta orejita que es la cortica con la que iniciamos el inicio de la hebra, vamos a jalar para así cerrar nuestro círculo. No lo vamos a cerrar totalmente porque vamos a realizar una vuelta. Bueno, la segunda vuelta lo vamos a hacer de una forma diferente. Entonces ya aquí medio cerramos el círculo parcialmente. Entonces esta hebra que nos quedó en el ganchillo vamos a darle altura y la vamos a pasar dentro del primer punto bajo, que viene siendo este que está aquí. Este viene siendo nuestro primer punto bajo. Entonces vamos a pasar la aguja de esta forma, de la parte de atrás del punto pasamos la aguja, tomamos la hebra que está de este lado, la colocamos dentro de la aguja y la llevamos hacia atrás de esta forma. Aquí reservamos y vamos a ir abriendo nuestro círculo. Entonces ya aquí miren cómo va quedando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta segunda vuelta la vamos a realizar de puntos bajos centrados y esos puntos los vamos a realizar de esta forma, pasando la aguja en las dos. Aquí ya les muestro dónde lo vamos a realizar. Abrimos aquí. Aquí ven dónde está el centro del punto, este que está aquí. Bueno, por ahí vamos a pasar la aguja, pero de la parte de abajo de este punto. Entonces, recuerdan que al inicio hicimos 5 puntos bajos, entonces vamos a contarlos para que vean que este inicio, aunque fue 5 puntos bajos, aquí ya hemos hecho el sexto. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. En total, esta primera vuelta es de 6 puntos bajos. Entonces,
El cesto se forma pasando la orejita de este último punto dentro del primer punto que habíamos hecho. Ahí se está formando la sexta orejita. Entonces ahora vamos a realizar, vamos a hacer, ya aquí estamos cerrando esta vuelta. Ahora vamos a abrir para realizar la segunda vuelta, que va a ser de puntos bajos. Entonces aquí donde vemos, donde les mostré, ese es el centro del punto. Por ahí vamos a pasar la aguja. Aquí se aprieta un poquito, pero como es el primer, ya pasó. Entonces centrado, porque está, miren, las dos hebritas que se ven, las dos orejitas, bueno, en el centro está la aguja. Que vamos a colocar aquí en la punta, vamos a colocar la hebra que habíamos pasado dentro de ese punto. Aquí la colocamos. Entonces vamos a ajustar la hebra de esta forma. Ya ahí hemos ajustado y vamos a pasar la hebra dentro de la aguja así, y la vamos a llevar hacia afuera, o sea, aquí hacia adelante. Y ahí pasó. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a darle un poquito de altura y vamos a realizar el primer punto bajo centrado. Vamos a realizar el segundo punto, pero ya no va a ser ahí dentro, sino en la parte de afuera. Aquí donde está el círculo, recuerdan que les dije que no íbamos a cerrarlo totalmente porque necesitamos pasar la aguja por ahí. Así que pasamos la aguja dentro del círculo que está en el centro. Tomamos hebra y sacamos. Damos altura al nivel del primer punto que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Entonces este segundo punto bajo lo vamos a realizar aquí. Miren aquí donde se forma la V. Si ven la V que se forma aquí, bueno, dentro de ese punto vamos a pasar la aguja y va a salir acá. Miren donde va saliendo, dentro de las dos. Bueno, pasamos la aguja, tomamos hebra y sacamos, damos altura y cerramos. Entonces este otro punto lo vamos a hacer pasando la aguja dentro del círculo, del centro del círculo mágico. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Y aquí tenemos 4 puntos bajos. Entonces vamos a hacer el siguiente punto, nuestro tercer punto en el centro. Ahí ya salió en el centro de las dos. Tomamos hebra, damos altura y el siguiente punto, para completar los dos puntos de aumento, lo vamos a hacer dentro del círculo. Recuerden que la segunda vuelta es de puro aumento, entonces estamos haciendo un punto centrado y un punto dentro del círculo. Entonces ya aquí vamos a hacer nuestro punto centrado. Recuerden que el punto centrado va dentro del punto en el centro donde se ve la V. Se pasa la aguja y se saca de la parte de atrás. Está un poco apretado aquí. Damos altura y cerramos. Nuestro otro punto lo vamos a hacer dentro del círculo para completar el aumento de este punto. Entonces vamos a hacer el otro punto. Este punto es el punto bajo centrado. Aquí. Y vamos a realizar el punto dentro del círculo.
Bueno, aquí vamos a realizar ya el último punto. Se ve un poco apretado, pero sí se puede, chicas, sí se puede. Aquí se ve la B, la V. Ahí está en el centro del punto. Aquí ya salió. Tomamos hebra. Cerramos por los dos puntos. Y este último punto lo vamos a hacer pasando la aguja por el centro del punto. Damos altura y cerramos. Bueno, ya lo hemos logrado y así nos ha quedado, miren qué bonita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de cerrar la segunda vuelta, vamos a cerrar el círculo jalando la hebra corta. Entonces este círculo nos tiene que quedar cerradito, totalmente cerrado. Así que con mucha fuerza vamos a jalar. Miren, miren qué hermoso. La verdad es que desde que yo puse en práctica esta técnica quedé fascinada y dije que la quería compartir con ustedes para que la realicen aquellas que son principiantes y que ven que cuando realizan este tipo de bolso el centro no les queda muy bien. Poniendo en práctica esta técnica sé que les va a quedar totalmente perfecto. Así que miren, ya hemos cerrado. Esta es la segunda vuelta, la vamos a cerrar. Tenemos la orejita aquí reservada y la vamos a pasar por el centro de nuestro primer punto. ¿Cuál es el centro de nuestro primer punto? Si ven estas orejitas que están aquí, bueno, vamos a pasar la aguja dentro de esas orejitas de esta forma y vamos a tomar la oreja que tenemos reservada, la ponemos dentro de la aguja y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos y miren, ya hemos cerrado esta segunda vuelta. Vamos a realizar la tercera vuelta y como la segunda vuelta la realizamos de aumento, aquí está, pura vuelta de aumento, y en total son 12 puntos. Entonces miremos que tengamos los 12 puntos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí están los 12 puntos de la segunda vuelta. Entonces, a medida que vayamos realizando las vueltas, tenemos que ir aumentando 6 puntos. Entonces, la primera fue de 6 puntos, la segunda es de 12 puntos y la tercera es de 18 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta tercera vuelta? Ya aquí tenemos esta orejita donde cerramos el punto. Ahora vamos a abrir la tercera vuelta y esta tercera vuelta es aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. Entonces vamos a realizar el aumento y lo vamos a hacer aquí en estos puntos que vemos aquí, miren, donde se hizo el punto centrado, no el punto que está en el que se hizo del centro, no, sino el punto que se hizo centrado, el punto bajo centrado. Entonces en esos puntos bajos centrados vamos a realizar los aumentos. Entonces vamos a realizar aquí el primero, pasamos la aguja porque estos aumentos también son centrados. Todo este bolso es de punto bajo centrado. Entonces, ¿dónde vamos a realizar el punto? Si logramos ver las dos los dos hebras que se ven aquí, que forman como una V pequeña, bueno, por ahí vamos a pasar la aguja en todo el centro. Aquí siempre tengamos en cuenta que tiene que salir en las dos hebras de la parte de atrás aquí. ¿Ya vieron cómo sale? Bueno, esta hebra la vamos a colocar dentro de la aguja y vamos a jalar hasta ajustar. Ahí. Ahí. Colocamos la hebra encima de la aguja y la vamos a llevar hacia adelante. Aquí sí tienen que sacarla así. Damos altura, tomo hebra y cierro. Ya aquí tengo mi primer punto.
Dentro de ese mismo punto vamos a realizar el punto de aumento. Ya el segundo punto sale más fácil. Damos altura al nivel de la orejita que está en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos los dos puntos de aumento, o sea, el punto de aumento, los dos puntos dentro del mismo punto. Ahora vamos a realizar el punto bajo solito y lo vamos a hacer aquí en el punto que está al lado. Saben que estos puntos son centrados. Damos altura y cerramos. En el punto que sigue, que es el punto bajo centrado, el que no va metido en el círculo, vamos a hacer el aumento. Dando altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. ¿Sí ven? Y cerramos. Pasamos dentro de ese mismo punto, tomamos hebra, damos altura y cerramos. Ya ahí hemos realizado el aumento. Debemos tener en cuenta que si iniciamos en esta vuelta con un punto de aumento, debemos finalizar con un punto centrado. Así que y siempre contando los puntos que llevemos. Si nos hace falta un punto, debemos revisar dónde nos hizo falta, y si tenemos un punto de más, debemos revisar dónde hemos realizado el punto de más, porque exactamente siempre tenemos que tener el aumento en cada vuelta de 6 puntos. Primer punto 6, primera vuelta 6, segunda vuelta 12, tercera vuelta 18. Así que nos vemos cuando ya hayamos realizado aquí. Vamos a seguir trabajando en la misma secuencia: un punto de aumento, un punto centrado, un punto de aumento, un punto centrado, hasta llegar a este punto. Ya hemos llegado al final de la tercera vuelta. Aquí tenemos la primera, la segunda y esta es la tercera vuelta. Vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar? Vamos a pasar la aguja, como ya les había explicado, de la parte de atrás del primer punto. Siempre el primer punto es esta cadeneta, la primera cadeneta completa que vemos aquí. Viene siendo siempre el primer punto, esta primera cadeneta. Si necesitan ponerle un marcador de punto al inicio, lo pueden colocar. Si no, pues aquí está muy fácil de identificar. Es esta primera cadeneta que se ve aquí, viene siendo nuestro primer punto. Vamos a pasar la aguja de la parte de atrás dentro de las dos hebras que están ahí. Entonces tomamos la orejita, la colocamos dentro del ganchillo y llevamos hacia atrás. Ahí ajustamos y aquí ya hemos realizado el punto número 18. Viene siendo esta que se ve aquí. Entonces les quiero mostrar dónde vamos a realizar los dos puntos bajos. Aquí vamos a iniciarlo con los dos puntos bajos y lo vamos a hacer donde realizamos los puntos de aumento. Entonces, donde realizamos los puntos de aumento, vamos a realizar los puntos bajos. Aquí vamos a invertir. Donde realizamos el punto bajo, ahí vamos a realizar el aumento. Entonces vamos a cerrar, vamos a abrir la cuarta vuelta pasando la aguja en el centro del punto donde está la V. Colocamos la orejita en el ganchillo, ajustamos, tomamos hebra y la llevamos hacia adelante. Sacamos la hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos el primer punto. Vamos a realizar el segundo punto y vamos a realizar el aumento en el punto bajo. Uno, dos. Los dos puntos bajos centrados. Y ahora el aumento.
Esta es la secuencia que vamos a hacer, que vamos a seguir en esta cuarta vuelta. Ya hemos realizado 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento. Seguiremos haciendo punto bajo, 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, hasta llegar aquí. Como aquí iniciamos con punto bajo, 2 puntos bajos, aquí vamos a finalizar con un aumento. Entonces seguimos la secuencia hasta llegar a este punto. Ya que he finalizado la cuarta vuelta, es importante siempre que finalicemos verificar la cantidad de puntos que tengamos. En este caso, como es la cuarta vuelta, disculpen, deberíamos tener 24 puntos. Ya los he contado, tengo mis 24 puntos. Ya he llevado la orejita hacia atrás, he cerrado esta vuelta. Vamos a abrir para realizar la quinta vuelta. En esta quinta vuelta son 3 puntos bajos más un punto de aumento. Vamos a iniciar realizando de esta forma. Aquí vamos a hacer un aumento, entonces aquí llevaríamos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Realizaríamos un aumento y realizaríamos 1, 2 y 3 puntos bajos. Para conservar siempre nuestro círculo redondo, debemos siempre de tratar de llevar los aumentos encima de puntos bajos, siempre respetando la cantidad de puntos que debe llevar cada vuelta. Esta vuelta debe llevar, que es la quinta que vamos a iniciar, debe llevar 30 puntos. Entonces vamos a colocar los puntos de esta forma. Vamos a realizar el primer punto de aumento y lo vamos a hacer debajo de este punto bajo que está aquí. Entonces pasamos la aguja dentro del centro del punto, colocamos la hebra, la orejita, ponemos la hebra, ajustamos, colocamos en el ganchillo y sacamos. Y aquí vamos a realizar nuestro punto bajo, el primero. Aquí vamos a realizar el aumento. Nuestro segundo punto, el aumento. Vamos a realizar los 3 puntos bajos, que son siempre estos centrados, puntos bajos centrados. Ahora vamos a realizar el aumento encima del primer punto, miren, punto bajo, tres puntos bajos, 1, 2, 3, punto de aumento, tres puntos bajos, y así vamos a llevar la secuencia hasta llegar al final. Entonces, como iniciamos con punto de aumento, vamos a finalizar con los 3 puntos bajos. Bueno, ya aquí hemos finalizado la vuelta número 5. En esta vuelta realizamos 30 puntos, contemos para verificar. Ya aquí cerramos, vamos a abrir para iniciar la vuelta número 6, que es de 36 puntos bajos. En esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos más un aumento. Entonces aquí vamos a realizar los 4 puntos y el aumento. 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento. Esa es básicamente la sexta vuelta. Entonces vamos a abrir la vuelta pasando la aguja en el centro del punto. Colocando la orejita en la aguja, tomando hebra y llevando hacia adelante. Y vamos a realizar el primer punto, nuestro segundo punto,
tercero y cuarto. Entonces aquí tenemos 4 puntos bajos. Aquí vamos a realizar el aumento. Si ven que el aumento no lo estamos haciendo encima de aumentos, sino encima de puntos bajos. Entonces ya aquí vamos a realizar el aumento. Aquí punto bajo, 4 puntos. Tres, 4, siempre verificando que tengamos la cantidad de puntos que estamos haciendo, porque a veces no contamos y cuando llegamos aquí nos damos cuenta que nos hace falta un punto, entonces nos toca mirar dónde fue que lo hicimos. Entonces siempre contando 1, 2, 3 y 4. Ahora viene el aumento, llevando siempre la secuencia. Ya viene, ya hicimos aumento, ahora viene punto bajo. 1, 2, 3, 4. Ahora viene aumento. Bueno, así vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, hasta llegar a este último punto. En este último punto, como iniciamos con 4 puntos bajos, vamos a finalizar con un aumento. Ya aquí hemos finalizado la vuelta número 6, hemos realizado 36 puntos bajos, ya cerramos, vamos a abrir para realizar la vuelta número 7. Esta vuelta es de 42 puntos bajos y la secuencia es 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento. Vamos a iniciar de una forma diferente, vamos a realizar primero 2 puntos bajos y seguido el aumento. Entonces esos 5 puntos los vamos a complementar al final con los 3 puntos que hacen falta. Entonces iniciamos pasando la aguja en el centro del punto para abrir la vuelta número 7. Aquí tenemos el primer punto bajo, el segundo, y ahora vamos a realizar el aumento. ¿Por qué realizamos el aumento aquí? No sé si alcanzan a notar. Aquí veo los puntos donde están los aumentos. Mírenlo. Ahí se ven. A pesar de que hemos realizado aumento sobre punto bajo y no aumento sobre aumento, nuestro círculo ya va tomando una forma que no es la de mi agrado. Ya veo que se van marcando los aumentos de esta forma. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se han realizado aumento sobre aumento, sí se ha realizado aumento al lado de un aumento. Entonces, para cambiar esa forma, en esta vuelta realizamos 2 puntos al inicio y un aumento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No vamos a seguir realizándolo la mitad, no. Ahora vamos a realizar los puntos bajos completos. Entonces iniciamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Entonces realizamos el aumento. Seguimos 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, y finalizaremos con los 3 puntos bajos para completar los 5 puntos bajos. Entonces, simplemente lo que hicimos fue distribuir los 5 primeros puntos de una manera diferente, colocando 2 al inicio y 3 al final para un total de 5 puntos. No hemos alterado nada, simplemente hemos reorganizado esta séptima vuelta. Entonces ahora vamos a realizar
los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a realizar el aumento. 1, 2. Bueno, ya aquí hemos finalizado la vuelta número 7. Finalizó con 42 puntos. Vamos a iniciar la vuelta número 8, pero antes les quiero mostrar que no alteramos nada de la séptima vuelta, simplemente reorganizamos los 5 primeros puntos. Miren, aquí están los 2 puntos que realizamos al inicio y aquí están los 3 puntos con los que finalizamos. La secuencia sigue siendo la misma: 5 puntos bajos, un aumento, 5 puntos bajos, un aumento. Simplemente fue que reorganizamos los 5 primeros puntos. Entonces, para realizar la octava vuelta, vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento. No vamos a poner ni la mitad, ni 2 puntos y 4, no. 6 puntos bajos completos y seguimos siendo el aumento, 6 puntos bajos y el aumento. Vamos a realizarla y esta sería nuestra última vuelta. Si ustedes desean realizar este bolso un poquito más grande, les voy a dejar el link donde he realizado el círculo perfecto, pero ya mucho más grande que este. Entonces aquí tengo el primer punto, vamos a realizar 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. Ahora realizamos el aumento. Saben que el aumento son 2 puntos en un mismo punto. Entonces ya tenemos 6, siempre verificando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, y realizamos el aumento. Ahora viene 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 y viene el aumento. Entonces seguimos realizando 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, hasta finalizar. Ya hemos finalizado esta octava vuelta. Esta vuelta la realizamos 6 puntos bajos, un punto de aumento, 6 puntos bajos y un punto de aumento. Esa fue la secuencia que seguimos. Aquí ya cerramos el punto. Ahora vamos a cortar y les voy a mostrar cómo vamos a cerrar. Pero antes les quiero mostrar, miren cómo ha quedado el círculo. Totalmente redondo y no se encocó. Si ustedes están tejiendo y ven que el bolso se les está colocando así, primero, antes de soltar la puntada, traten de emparejar, porque a veces la forma de tejer, como estamos tejiendo, hace que nuestro círculo tome otra forma, pero si nosotros le vamos acomodando, nos vamos dando cuenta si él va tomando otra forma. Miren, ahí quedó totalmente redondo. Entonces, ahora vamos a medir. Este tapita nos ha quedado, este lado nos ha quedado de 21 centímetros de diámetro. Miren, 21 centímetros de diámetro. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la hebra y la vamos a guardar. ¿Cómo lo vamos a guardar? Miren, aquí tenemos la orejita del último punto. La vamos a sacar.
de esta forma, y aquí en el primer punto que realizamos vamos a pasar la aguja, vamos a tomar la hebra y la vamos a llevar hacia atrás. Nos va a quedar así. En este último punto que realizamos, aquí donde va saliendo la hebra, vamos a pasar la aguja. Miren aquí, si ven la lomita que se ve aquí, bueno, pasamos la aguja así, o si quieren la pueden pasar directamente dentro del punto, toman la hebra, la colocan en la aguja y la llevan hacia abajo. Ahí ya hemos cerrado esta vuelta. Miren, esta hebra me gusta pasarla la orejita de la parte de atrás del punto, ya, ahí acomodamos bien y ahí quedó cerrado. Entonces estas hebras que están acá, con la ayuda de la aguja lanera vamos a esconder. Lo vamos a esconder dentro de los puntos, o sea, debajo. Sí. Bueno, ya aquí podemos cortar. Y en este puntico que vemos aquí, le podemos colocar un puntico de silicona o cogemos un puntico con aguja e hilo. En esta hebra vamos a hacer lo mismo. Bueno, ahora que sigue, ahora vamos a realizar los bordes del bolso y los vamos a hacer de esta forma. Este bolso va a quedar con esta cadeneta hacia arriba y para eso vamos a tomar nuestra base, nuestro círculo, y de la parte de atrás vamos a ver estas lomitas que están aquí. Justamente de la parte de atrás de la cadeneta vamos a encontrar estas lomitas que se ven aquí. Bueno, vamos a pasar la aguja debajo de esas lomitas, así, y vamos a tomar la hebra, sacamos, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Vamos a realizar nuestro segundo punto tomando la lomita de la parte de atrás de la siguiente cadeneta. Aquí ya podemos ir acomodando la hebra para ir escondiéndola. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Hacemos lo mismo. Tomamos hebra, damos altura y cerramos. Así vamos a realizar puntos bajos por toda la parte de atrás, tomando solamente la orejita o la lomita que está de la parte de atrás de los puntos. Esta es una de las formas más sencillas de realizar este bolso. Miren cómo va quedando ya, y nos va quedando la cadeneta hacia arriba y ya le vamos dando forma hacia atrás. Miren, así por la parte de atrás donde están las lomitas vamos a seguir realizando puntos bajos hasta llegar a este punto. Ya sabemos, bueno, ya saben que es pasando la aguja
de la parte de abajo de las lomitas que están de la parte de atrás del punto, por dentro de las lomitas que están de la parte de atrás de cada cadeneta. Por ahí vamos a pasar la aguja y vamos a realizar puntos bajos. Entonces esto lo vamos a hacer hasta llegar a este punto. Aquí ya hemos finalizado esta vuelta. Vamos a cerrar y vamos a hacer otra vuelta. Cerramos como ya les he explicado. Miren, ya hemos cerrado. Y vamos a hacer una segunda vuelta. Esta vuelta la vamos a realizar de puntos bajos centrados. Miren cómo ya va quedando. De puntos bajos centrados. Entonces vamos a pasar la aguja en el centro del punto. Colocamos la hebra en el ganchillo. Ajustamos. Tomamos hebra. Y vamos a sacar. Aquí realizamos nuestro primer punto bajo centrado. Listo. Ya aquí hemos terminado de realizar la segunda vuelta de puntos bajos centrados y hemos guardado la hebra de la misma forma como les expliqué que guardamos esta. Entonces ya les di las dimensiones de este círculo. Mide 21 centímetros. Ahora quiero que vean cuánto mide la subida de los laterales. Mide 3 centímetros y medio. Entonces les quiero mostrar, ya realicé la otra cara. Quedó justamente con las mismas dimensiones de la anterior. Entonces mi recomendación sería que para realizar la otra tapa deben de usar la misma aguja, la misma tensión que realizan para tejer la primera. ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a cerrar. Entonces vamos a tomar las medidas de qué tamaño queremos la abertura donde vamos a colocar la corredera. ¿Qué les quiero recomendar? Si ven donde tenemos las subidas de la parte de adentro de cada lateral, entonces vamos a ponerlas frente una encima de otra de esta forma y esta parte es la que vamos a tejer. Entonces vamos a medir qué tan grande va a ser la abertura que vamos a dejar para la corredera. Por lo general y lo más recomendable es dejar más de 30 centímetros o 30 centímetros para que sea mucho más fácil colocarlo y no sea tan incómodo guardar o sacar objetos del bolso. Entonces dejar 30 centímetros o más. Vamos a dejar 35 centímetros de abertura de lateral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un marcador. Ya ahí marcamos. Y aquí en los 35 vamos a colocar el otro. Entonces cogemos la tapa. Y ahí ya tenemos lo marcado. Vamos a darle la costura para unir los dos laterales, las dos tapas. Entonces esta es la parte donde va a ir la corredera. Vamos a empezar a tejer de la parte de abajo y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a trabajar solamente con la parte de adentro de la cadeneta, la hebra que está de la parte de adentro, esta que vemos aquí. Con esta es que vamos a trabajar. Vamos a empezar pasamos la aguja donde tenemos el marcador, tomando la orejita de la parte de adentro y la orejita del otro lateral. Y ahí tenemos las dos.
Ahora vamos a tomar la hebra de la parte de adentro del bolso y vamos a sacar. Esto lo vamos a hacer con puntos deslizados. Así vamos a estar uniendo nuestro bolso. Entonces tomamos de esta parte del punto la orejita y la orejita de la parte de adentro del punto. Tomamos hebra, sacamos por la primera, por la segunda y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos la aguja dentro de la parte de adentro del punto del otro lateral, tomamos hebra, sacamos y la pasamos dentro de la orejita que está en el punto. Así estamos realizando puntos deslizados. Pasamos la aguja, tomamos la hebra, sacamos y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Pasamos la aguja, tomamos hebra, sacamos y la pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Bueno, ya aquí hemos finalizado la costura, el tejido para unir las dos piezas y miren cómo ha quedado de bonito. Cortamos la hebra y vamos a esconderla. No hicimos nada, simplemente la jalamos, cortamos y sacamos y ahora la vamos a guardar. Vamos a esconderla por aquí mismo con la ayuda de una aguja lanera. Entonces la guardamos de la parte de atrás de los puntos de esta forma. Y después que hayamos escondido toda la puntica, cortamos lo que sobre y a la puntica le ponemos un punto de silicona o podemos usar un punto con hilo y aguja, para que con el uso no se nos salgan las punticas. Bueno, miren, así nos va quedando nuestro hermoso bolso redondo. Parece un tambor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizarle una asa corta. Vamos a realizar un punto deslizado. Y tenemos un punto deslizado y vamos a hacer un punto. O sea, tendríamos el punto deslizado más un punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar aquí, vamos a pasar la aguja por el punto deslizado, tomamos hebra y sacamos, tenemos dos orejitas en el ganchillo y cerramos. Vamos a dar vuelta y en este puntico que nos queda aquí pasamos la aguja, tomamos hebra, tenemos dos orejitas en el ganchillo y cerramos. Damos vuelta, tenemos dos, ¿sí ven? Las dos que se ven aquí, bueno, pasamos la aguja por esas dos orejitas, tomamos hebra y sacamos. Nos quedan dos en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por dos. Damos vuelta, giramos, pasamos por las dos, tomamos hebra, dos orejitas en el ganchillo y cerramos. Giramos, pasamos por esas mismas dos, tomamos hebra, dos orejitas en el ganchillo, cerramos. Giramos, pasamos por esas dos,
Tomamos hebra, 2 orejitas en el ganchillo y cerramos. Así hasta llegar a una altura de 35 centímetros. Bueno, ya hemos terminado de realizar la asa. Vamos a medirla. Tiene una medida de 35 centímetros. Bueno, ahora vamos a cerrar. Finalizamos con las 2 orejitas en el ganchillo. Ahora para cerrar vamos a cortar la hebra y vamos a cerrar la asa de esta forma. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, vamos a pasar la primera dentro de la segunda de esta forma y así jalamos la hebra y listo, así hemos cerrado. Ahora con la ayuda de una aguja lanera vamos a esconder las puntas de la parte de adentro de nuestra asa. Así de esta forma vamos a ir escondiendo las puntas. Bueno, aquí escondemos bien. Y guardamos. Podemos colocar un puntico de silicona de esta misma forma como guardamos aquí, lo vamos a hacer en este extremo. Vamos a colocar la corredera. Esta es de 50 centímetros de largo. La conseguí de este tamaño, en este color. Pues ustedes si desean la pueden conseguir por metros, les sale más económica y solamente cortan el pedazo que vayan a usar. Vamos a colocarla con 2 dedos hacia adentro y vamos a sujetarla con alfileres. Bueno, ahora que vamos a hacer, vamos a pegarla con silicona. Esta es la que uso, pues una silicona líquida normal. Pueden usar también de tela, la que tengan la posibilidad, pueden usar de tela, pero a la mano solamente tengo esta. Igual es solamente para sujetarla y después la vamos a coser. Es más fácil para mí hacerlo de esta forma que coser la corredera directamente porque a veces tiende a rodarse. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, ya la tenemos sujeta ahí, vamos agregando silicona y vamos pegando. Ahí. Para eso pueden ayudarse con estos tipos de ganchitos. Ahí vamos colocándolo. Tienen que tratar de que los dientes de la corredera no queden en el pegue de la orilla del bolso, siempre dejándolo un poquito afuera y vamos a ir colocando los ganchitos. Si tienen otro tipo de pincitas que se puedan ayudar, es más fácil.
Después que haya secado un poquito, cosemos. Entonces así vamos pegando y vamos a ir colocando la silicona. Así. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí medimos. Ya estamos llegando aquí a este extremo, entonces vamos a medir que sean 2 dedos debajo, entonces vamos a cortar aquí. Así. Recuerden que esta no es la pega definitiva. Esto es mientras cosemos para que sea mucho más fácil coger los puntos. Va pegando bien y después le cojo las puntadas con la aguja y el hilo. Entonces, así como pegamos esta y la sujetamos de la misma forma, vamos a hacer de este lado. Bueno, ya hemos retirado las pinzas, ya secó bastante. Aquí tomamos un puntico de hilo, unimos las dos correderas con un puntico de hilo. Vamos ahora a coser y lo vamos a hacer con aguja e hilo. La que desee puede usar nylon y yo les recomiendo este que es calibre 25, que es el más delgado, bueno, el que consigo acá. Así que vamos a coser, vamos a empezar de este lado y vamos a pasar la aguja lo más bajito que podamos para asegurar la corredera. Siempre tratemos de esconder lo más posible la puntada. Entonces, miren, aquí ya cogimos, para que no se me vaya a ver el hilo por encima, yo paso la aguja con mucho cuidado por debajo. Ahí. Pasamos la aguja hacia adentro con mucho cuidado de que no se vayan a apoyar y terminen manchando de sangre el bolso. Ajustamos bien. Entonces ahí pasamos la aguja y la sacamos cerquita. No hagamos esas puntadas tan grandes. Tratemos que se note lo menos posible la puntada, tanto de la parte de adentro como de la parte de afuera. Ya sujetó.
Sacamos por ese mismo lado. Pasamos la aguja dentro del bolso, miren. Aquí está el punto, no sé si se alcanza a ver. Y de la parte de abajo del punto pasamos por dentro y de la parte de adentro sacamos. Entonces vamos a coger la aguja y en vez de poner el punto de la parte de adelante, la vamos a llevar de la parte de atrás lo más delgadito, o sea, lo más junticos que podamos, para que no nos vayan a quedar esos espacios grandes dentro del bolso. Ajustamos, pasamos la aguja nuevamente en el punto de al lado. Y así vamos realizando la costura de la corredera. Ya hemos realizado toda la costura de este lateral y pasamos la aguja hacia este lado para empezar a coser este otro lado. Entonces, de la misma forma como cosimos este lado, sin que se noten las puntas, miren, no se ve el hilo. Y de la parte de adentro, no sé si abriendo aquí se alcanza a apreciar, no se ve la costura. Miren, no se nota la costura que hicimos. De esa misma forma le vamos a dar la costura a este lateral. Así que cosemos y ya regresamos. Ya hemos finalizado la costura de la corredera, así nos ha quedado. Vamos a cerrar. Listo, miren. Así quedó la costura. Vamos a colocar la asa. A la asa le coloqué unos mosquetones de argolla. Estos los vamos a poner aquí.
Y también le voy a colocar una asa larga, que es esta. ¿Quieren saber cómo realicé este nudo? Bueno, les voy a mostrar. Vamos a tomar un mosquetón y miren, yo pasé esta cuerda y la voy a colocar de esta forma. Ahí le vamos a dar la vuelta hacia abajo y vamos a realizar 4 vueltas así. Miren. Apretando bien. Ya cuando hayamos realizado las 4 en la punta, la vamos a esconder de la parte de debajo de los nuditos, así. Jalamos y con la ayuda de silicona líquida, no crean que esto se hace nudo y se queda pegado, no. Con la ayuda de silicona líquida van poniendo la silicona dentro de las vueltas y van ajustando. Le pueden colocar ganchitos para que aprieten hasta que seque y le va a quedar el nudito igual a este. Lo que hice fue colocarle silicona dentro, pero lo hice exactamente igual como se los mostré, y así nos va quedando este tipo de asa, que es muy bonita. Miren cómo queda. Bueno, mis amores, así hemos llegado al final de este hermoso proyecto. Espero que les haya gustado. Les quiero mostrar cómo finalizó la corredera. Así cierra perfecta. Miren la asa que le colocamos. Si la ponen en práctica, déjenmelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este proyecto, tanto como a mí. Miren cómo quedó un círculo perfecto y sobre todo que el centro quedó hermoso. Así que esto ha sido todo por hoy. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificación, que dejes tu comentario, que compartas este video y nos vemos en un próximo video. Chao.